ya algunos saben un poco de lo que vamos a hablar, quisiera saber, dentro de los que estamos aquí, si han escuchado hablar el término de seguridad de la información. Y antes de empezar, ¿qué es para ustedes información? Entonces, no sé si alguno me quiera decir, ¿qué es información? Solo información. Hoy en día está de moda y es casi un todo. ¿Sí? Sí. Casi todo, y si está de moda, lo escuchamos mucho. Sí, todo lo que tiene que ver con comunicaciones, con, digamos, métodos para realizar, para divulgar la información. Muchos métodos en cuanto a seguridad, hay unas reglas que uno debe seguir para que no se le metan a los sistemas que uno maneja. Por ejemplo, ¿qué información manejamos dentro de la entidad? Cada uno en nuestra área, en lo que estamos trabajando, ¿qué información consideran ustedes que manejamos? Y si es solo del ministerio o de otras personas o de otras entidades. General que trae todo el manejo que se está realizando desde la ministra hasta el último funcionario, donde le especifican a uno claramente qué es lo que está pasando dentro de la entidad y otra información que es el trabajo que uno desarrolla y trabaja, el cual también debe tener una seguridad máxima y proteger la información con las claves que hay mediante todas las personas que le proporcionan a uno la asistencia técnica. Nosotros en la parte virtual que manejamos, el grupo de atención al ciudadano, la confidencialidad de las PQR que recibimos de los diferentes ciudadanos, ¿no? Okay. Ese es para nosotros fundamental, pues guardar la reserva de esa información. ¿Qué otra información manejamos? En el caso, por ejemplo, del área nuestra de PIDS, pues es una información muy delicada, muy compleja, en la cual tenemos en nuestras investigaciones no solo la información de las empresas, de las compañías, sino al mismo tiempo toda la información del usuario, ¿no? Esa parte personal en referencia a cualquier cantidad de aspectos de lo que manejamos, pues, acoso laboral, las investigaciones contra las empresas. Entonces, tenemos información bien compleja y bien delicada que no puede darse pues como Nosotros también manejamos la seguridad de los convenios, en las propuestas que hacen otros países, varios temas que tienen que ver con la trabajo. Es que hay diferentes clases de información, la personal, la general, los reservas, ¿sí? Eso es importante, la seguridad, para poderla plasmar, poderla caer. Todo aquello que nos llega como información, Sí, distinguir sea cuál del es ciudadano, como nos decían allá, internamente o de otras entidades. distinguir qué información ¿Qué nos es sirve para auténtica nuestro y trabajo? cuál realmente no es segura. Exacto, esa es la información que manejamos. ¿Cómo manejamos la seguridad? Hagan de cuenta como un oficial o como cuando entramos acá. Para poder entrar estábamos en una lista. Los que estábamos en una lista teníamos que pedir el permiso y ahí nos dejaba entrar. Más o menos esa es la función del oficial. Determinar o ayudar a determinar cómo vamos a proteger la información. Para los que llegaron hasta ahora, hoy me presento. Mi nombre es Nayibe González, soy ingeniera de sistemas, contratista del Ministerio del Trabajo y estoy en cargo de oficial de seguridad de la información. Ahora les presento a mi compañero que también les va a exponer un poco lo que estamos trabajando en la parte de seguridad. Y veníamos hablando qué es información y qué es seguridad. Ahora más adelante vamos a empezar a mirar un poco mejor. Pero sí, información es todos los datos que nos llegan, de una u otra forma, sean electrónicos, sean por la página web que nos escribieron, sean físicos, porque en nuestras hojas de vida normalmente las carpeticas están en físico y las hemos entregado o recibido en físico. Cualquier solicitud que nos pueda llegar física, electrónica o incluso telefónicamente. Esa es parte de
de lo que vamos a hablar. Pero esa información telefónica es confiable. A veces. Hay territoriales, y hemos descubierto que hay territoriales que en ocasiones no tienen otra opción, sino el teléfono, para poderse comunicar y enviar o por lo menos solicitar información. Tiene razón, no siempre es confiable, pero hay que ver cómo se verifica, si es, no es. Es como cuando nos llaman por teléfono a pedirnos la actualización de los datos del banco o de algún lado. No se debería dar porque no somos, más bien nosotros llamamos y les decimos vamos a actualizar estos datos, ¿sí? Pero a veces se hace telefónicamente. Aquí vemos una imagen, que no sé si ustedes lo van a ustedes, de todas las formas en que llega la información. ¿Sí? Imaginémonos que esto es cada uno de nosotros, con o sin gafito. Y de estas 1000 formas nos puede llegar la información. ¿A quién no le ha llegado información en un medio como un CD? A todos nos ha llegado, de alguna forma, o la hemos debido enviar con un CD, ¿cierto? Impresa, telefónica, en folder, y en ocasiones tenemos nuestro escritorio como vemos acá. O alguno de ustedes nunca ha tenido el escritorio como se ve en esta imagen. Levanten la mano primero. Difícilmente. Ahora imaginémonos que ese señor se va y toda esa información queda ahí. Miremos de dónde creen ustedes que nos llegan por fuera la información, o sea, de afuera, ¿de dónde nos llega? Nómbrenme alguna entidad, algún lugar. Los diferentes clientes externos que tenemos, Por ejemplo, como Procuraduría, Procuraduría, ¿quién La más? OIT, La OIT, ¿quién más? Los usuarios, los juzgados, personería, los juzgados. Por ejemplo, en el Ministerio del Trabajo miramos información de trabajo infantil. Existen bases de datos con esa información, con información de menores. ¿Ustedes consideran que esa información debe ser fácilmente accesible para cualquier persona? ¿Por qué no? Primero porque son menores. Primero porque son menores. ¿Por qué otra cosa? por los protocolos de seguridad que tiene toda la información a nivel general. Más adelante vamos a mirar, tiene mucho que ver con esta parte de la reserva porque son menores. Hay leyes que protegen la información. Digamos que otra. No, se ve bien, yo desde aquí no lo veo, pero no sé si ustedes ven bien. no se ve. Ahí hay personas con... ¿Cómo? No, muy claro. No se ve. Son personas que están entregando las armas. Nosotros manejamos información de ese tipo de personas que son reinsertados o desmovilizados. ¿Esa información debería ser pública? No. ¿Por qué no? Sí, pero más allá de porque sea la reserva o la seguridad, debemos ir un poco más allá. Por las personas. Por las personas. Hay que entender, sobre todo la intimidad. ¿Qué pasa con los niños? Uno no podría tener la información de todos los niños. Sin embargo, no sé si ustedes se acuerdan, para las vacaciones, para diciembre, incluso a nosotros como contratistas, supimos cuántos hijos tenían, qué edades tenían cada uno de los funcionarios del ministerio y dónde vivían. Esa información es información infantil. ¿Qué hago yo con esa información? Si a mí no me interesa. Si a mí no me interesa. ¿Se dan cuenta? Sabemos que es importante, pero yo me enteré. Recién llegué y me acuerdo que estaban con la historia de que sabían la edad de quienes iban a pensionar y había una persona que estaba disgustada por eso. Porque no tendrían por qué saberlo. Es algo personal. ¿Qué pasa si divulgamos o la información de una persona desmovilizada llega a manos de personas que no deberían llegar? Pensemos un poco más allá, no es solamente la información que yo guardo como entidad. En este país puede perder la vida. Puede perder la vida, no, sí es cierto. Y sabemos que sí hay redes sociales que la han perdido. Exactamente. ¿Sí? Sigamos. Sindicatos, ¿no fue? Desaparecieron los sindicatos, desaparecieron. Hubo una fuga de información, no mentira. Aquí están los sindicatos. Los sindicatos también tienen información de carácter reservado en algunos casos, ¿o no? Sí, claro, y hay negociaciones entre el sindicato, el ministerio y volvamos al tema de arriba. ¿Existen o no sindicalistas amenazados? Sí. ¿Cierto? Y tenemos una base de datos. A mí lo que más
curiosidad me da cuando yo recibí, cuando empecé a hacer, que ahora van a entender, a identificar esta información del ministerio, estas bases de datos, adivinen dónde estaban almacenadas. En Dropbox, una página gratis a la que cualquier persona tiene acceso a la información. O en Google Drive. En esas dos. Ahora, como decían en la charla anterior, también la entidad debe presentar los medios. Existen. Ustedes saben que tenemos una cosa ahora para poder almacenar toda nuestra información. El OneDrive. ¿Cuántas personas hemos manejado o trabajado o intentado al menos trabajar con el OneDrive? Tú que fuiste la que lo nombró. Yo, pero no lo hago. Precisamente porque no he visto seguridad en la información. Al contrario. No, en la seguridad del ministerio. No, eso es, al contrario. El OneDrive se está implementando, no está terminado de implementarlo, sabemos. Esa parte la trabajamos con soporte, pero está dado para hacer eso. Funciona igual que el OneDrive. Perdóneme, es lo más seguro. En este momento sí, porque es una cosa que se compró, que está administrada, que tiene los servidores donde deben estar y que si llegado el caso pasara algo, hay como por lo menos intentar protegerla o recuperarla. Para los teletrabajadores es muy útil. Para los teletrabajadores. Me imagino que era lo que ibas a decir. Exacto, es muy útil. Nosotros como contratistas, por ejemplo, es súper útil. Porque incluso nosotros tenemos la carpeta, todo lo que hemos hecho de seguridad y nuestros jefes cuando quieren ver, nuestros supervisores, cuando quieran pueden ver la información, porque es que la información no es nuestra, que esa es otra cosa. El contratista está para servir a la institución, pero la información que se genere por su labor no es de él, es de él. Eso va para contratistas y funcionarios. No es que entonces yo me fui de vacaciones o yo como contratista me fui y de malas. Y pasa, no solo acá, o sea, créanme que muchas de las entidades que hemos visto suceden. Ahora imagínense que nosotros como contratistas, por ejemplo, nosotros desde seguridad que podemos tener acceso a mucha información porque les preguntamos, porque indagamos, porque sabemos dónde están, como cosas la del Dropbox, la del Google Drive. También deberíamos tener algo que para los funcionarios está perfecto. Los funcionarios tienen el código único disciplinario y ahí dice que toda la información es un bien del Estado y que por ende se debe proteger y están obligados por el código único disciplinario. ¿Quiénes somos contratistas acá? No, ninguno. Ahora pregúntenle a ustedes, a sus compañeros contratistas, ¿cuántos han firmado un acuerdo de confidencialidad? Yo hasta el momento ninguno. Yo no lo he hecho, yo salí como contratista. Ahora, yo sé cuáles son mis deberes y obligaciones y también mis compañeros, yo estoy segura. Pero, ¿qué tal que yo tenga información y por ahí se me da en el corazón y la entregue y no tengo la obligatoriedad de protegerla? El funcionario sí, el contratista no. Voy a hacer otra pregunta al Mario. ¿Usted sabe por qué los contratistas no están acá? ¿Por qué no? Bueno, ¿Por qué no pueden? porque la ley no lo permite. Porque eso implica un vínculo laboral. Pero ustedes, que son tan queridos, nos van a ayudar a decirles a ellos. ¿Por qué? Porque es importante que todos sepamos que todos debemos responder por la información. La última que no se nota mucho es del mismo ministerio. Dentro de las mismas áreas del ministerio se puede pasar información, pero también debemos ser claros en algunas cosas. Una cosa. ¿Cómo sería ese acuerdo de confiabilidad? Nosotros desde seguridad lo estamos diseñando. Lo que necesitamos es ver cuándo podemos encontrarnos con el señor de contractual para que a todos los contratistas, porque es desde ahí que debería partir realmente. Nosotros la sugerimos, ya tenemos el modelo, estaba en revisión, jurídico que no tiene revisión ahorita en ese modelo, ¿verdad? Tenemos un modelo que ya se ha implementado en algunos lados donde se dice, con algunos casos específicos, por ejemplo para el área de víctimas, se necesitó urgentemente hacer un acuerdo de confidencialidad tanto con un contratista persona natural como nosotros, como un contratista empresa, porque necesitaba tener acceso a la información y a la información de la base de datos de víctimas. Con ellos mismos nos sentimos, ya la identificamos, o firman o no hay acceso. ¿Sí? Es cosas que hemos estado haciendo. ¿Por qué? Porque hay partes donde nos alcanzan ya a decir y saben de nosotros. Es Cuando posible no, que hay gente que se niega a firmar
Una confiabilidad, un acuerdo de confiabilidad. Pasa hasta las mejores familias. Sí, sí, sí. Estamos en Colombia, sí. No, no solo en Colombia, en cualquier parte. En cualquier Es parte. que aquí es No crea, no crea. Mire, una de las dudas que teníamos era, por ejemplo, mire, una cosa que en teoría no nos debería afectar. En teoría. Bueno, el presidente Trump lo primero que hizo en su primer mes de mandato fue que dijo, vamos a dejar todas las bases de datos que pasen por nuestros servidores para que cualquier persona las vea. ¿Cuántos tenemos? Gmail, Hotmail, Dropbox, Google, Facebook y demás. Él dijo, todo lo que pasa por aquí es libre. Yo estoy en Colombia, pero todo lo que tenga yo allá metido en un servidor de allá, si no tengo el convenio como debe ser, es libre. Fue la primera pregunta que le hicimos a Microsoft, ¿dónde nos va a dejar el OneDrive? Porque si yo voy a dejar el OneDrive en un servidor que va a decirme que es libre, no me sirve. Fue lo primero que averiguamos. Entonces ahí es donde están. Son cosas que no se ven afuera, pero que desde aquí parecemos el policía, el oficial que está tratando de proteger la información de todos. Y como policías siempre somos los que más cansamos, los que, ay, otra vez ay, otra vez sí. Pero con la ayuda de ustedes identificamos al menos estos puntos clave de la información que se maneja en el ministerio. Que el Ministerio de Trabajo también maneja información mía personal como de otros y puede afectar tanto a mí como a otros lo que yo hago. A veces no nos damos cuenta de la importancia también de nuestro propio trabajo y a veces en nuestro trabajo, en esa información que estamos manejando, puede que haya una vida que estemos o dejando al descubierto o afectando de alguna forma. ¿Listo? Pero para eso estamos nosotros. El SGSI, que es un sistema de gestión de seguridad de la información, muy parecido al sistema de gestión de calidad. Tiene sus documentos, sus políticas, que a veces que canzones, y que les queremos ayudar a proteger la información que ustedes tienen. Si han visto esto, está puesto como en los protectores de pantalla, estamos tratando de que nos empiecen a conocer, tenemos a nuestro amigo el computador, todo, como el expresidente, ¿quién era el que manejaba el compartido? Así, todo juiciosito, con bigote y todo, que quiere proteger la información y que nos pide a todos, porque no es un trabajo solamente de aquí los dos que estamos, el ingeniero Juan, que ya lo dejan ver porque antes nosotros lo tenían ahí, no es el ingeniero Juan o la ingeniera Nayib, no más, no. Nosotros queremos que nos vean como el equipo que les ayuda a identificar y a proteger la información y queremos contar con ustedes para lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestros ojos son ustedes. Si ustedes ven que en algún momento hay alguna información que se está fugando, o que se está yendo, o que tal vez no está protegida, o que incluso no tenemos las herramientas, o no, sí está el OneDrive, pero a mí nadie me ha explicado cómo funciona. Y yo no sé cómo es, si eso es una mamera. ¿Sí o no? ¿No? Por ley, nos han pedido que ya debemos tener una implementación hecha. Nosotros vamos en el 70% de la implementación. Todo tendría que haber empezado en el 2012, realmente se empezó en el 2016, a finales del 2016, y hemos logrado tener el 70%. ¿Qué es ese 70%? Ya les vamos a explicar de qué se trata. Como todo un sistema tiene un ciclo, una identificación y demás, y de dónde viene. Algunas cosas como el FURAR, que está en IPG, que no solamente afecta al sistema de gestión de seguridad de la información, sino al de salud en el trabajo, al de calidad y a otros. Existe un COMPES que me dice en el Departamento Nacional de Planeación cómo debo empezar a revisar ese tipo de seguridad y quiénes deberían ser los entes encargados de ayudar a proteger la información. Tenemos también una parte que se llama seguridad y privacidad de la información, que viene desde MINTIC, donde me dicen que debo implementar y defender la información y protegerla con un monitoreo continuo, que es prácticamente toda la implementación que se está haciendo en el Ministerio del Trabajo. Lo mismo que hacemos en cualquier sistema. Planeamos, verificamos y actuamos. ¿Listo? Es lo que hacemos. ¿Cómo planeamos? Miramos qué es lo que tenemos y cómo vamos a trabajar. Dentro de la parte del actuar están estas charlas. Por eso también pedíamos un espacio porque estamos aprovechando el streaming, estamos aprovechando que ustedes están y que nosotros no podemos estar omnipotentemente en cualquier lugar. Entonces podemos, por lo menos a través de ustedes, llegar también a muchos compañeros. Hicimos charlas a nivel central,
que algunos fueron y empezaron a generar ciertas actividades interesantes dentro del ministerio. Y, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, ahora volvió de moda el hecho de que no todo el mundo tiene YouTube, no todo el mundo tiene acceso a las emisoras, no todo el mundo. No saben la cantidad de correos que nos llegaron cuando se quitó. De nuevo, porque no todo el mundo debería hacerlo. Y no porque es que somos los restrictores, ahí el policía cansón, no. Porque a través de esas áreas, de esas páginas, ponemos más lenta la red, o incluso abrimos espacios como si nosotros dejáramos una puerta de seguridad, pero decimos que la llave está debajo de la madera. O la puerta de seguridad en la casa y las ventanas todas abiertas. Entonces no vale la pena tener seguridad, pero yo dejar todo para que o alguno de ustedes se va de paseo y al vecino que acaba de conocer le deja la llave de su casa. Bueno, esto de OnDrive, mi trabajo que dice, él duplica la información, la manda a la nube, ¿cierto? La manda a la nube. Y se vuelve un poco más lento el sistema porque lo duplica, ¿no? Cuando más que lento se devuelve lenta el acceso, cuando tenemos otros, vamos a imaginarnos una autopista, ¿listo? La autopista que tiene la facilidad de que yo voy en mi carro y puedo ir a cierta velocidad para incluir lo que sea. El OneDrive me permite tener esa autopista para yo poder acceder. Pero si yo a esa autopista le meto mulas y camiones cargados, ¿qué implicarían esas mulas y camiones? La mula YouTube, la mula Facebook, la mula radio. Sube a la nube doble vez. No más que doble vez, pareciera que fuera doble vez, pero no es doble vez. Lo que pasa es que él te permite trabajar en línea o trabajar sin estar en línea, offline se llamaría. Trabajas aquí y apenas te conectas, él actualiza. Te deja efectivamente una copia en tu equipo. Es un sistema mucho más sofisticado. Claro, es así. Entonces, efectivamente, si yo estoy desconectada, yo estoy aquí en mi computadora. Pero apenas tengo conexión, él actualiza. De tal forma que mis compañeros pueden ver lo que yo acabo de hacer. ¿Listo? Si comparten. Sí, comparten, claro. Pero si yo no comparto la carpeta, pues es como... Pero, por ejemplo, si vemos que no hay mucho, puede ser que haga falta una capacitación en el tema. Ahora, para la seguridad de la información, ¿qué debemos tener en cuenta? Hay unos pilares. ¿Qué son los pilares? La forma como debemos identificar y proteger la información. Uno es la confidencialidad. ¿Para ustedes qué quiere decir confidencialidad? La seguridad. La seguridad, quiénes tienen y quiénes no tienen acceso. Y aquí va el ejemplo. Por más que yo trabaje en el Ministerio del Trabajo en un área determinada, no implica que debo tener acceso a toda la información que manejan mis compañeros en las demás áreas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como vimos antes, hay información que es de carácter reservado. Vuelvo y repito, yo soy contratista del ministerio, pero a mí, ¿por qué me tendría que importar o saber, o yo por qué tendría que saber cuántos hijos tienen los funcionarios del ministerio, dónde viven y las edades? Y soy una, pues, funcionaria contratista, pero soy del ministerio. O, por ejemplo, de otra área, por más que seamos de TIC, porque tengo que tener acceso y poder manipular la información de víctimas, de cualquier área. No. Incluso los de soporte, no. ¿Por qué? Porque están para brindar, pero no para manipular esa información. ¿Listo? Entonces debemos tener muy claro que la confidencialidad empieza así. Datos abiertos, ¿qué quiere decir? Que son datos para todo el mundo. Hay datos que sí son públicos, hay cosas que se publican en la página web, que por ley no lo pide. La ley 1712, que es la de transparencia, nos exige publicar cierta información. Sí, pero no quiere decir que tenemos que publicarla toda. ¿Por qué? Porque hay cierta reserva por 181, que es la de protección de datos personales, que me dice no, esta no. También tenemos algo que se llama documentos en construcción. ¿Qué sucede? Cuando nosotros vamos a generar un documento final, estamos en la elaboración de documentos. Hablemoslo de un decreto, para que sea un poco más claro. Cuando yo estoy en la construcción del decreto, ¿qué pasaría si ese documento de construcción, que es la de construcción del decreto,
sale publicado, sale a la luz pública como un decreto dado por el Ministerio del Trabajo. Pero yo hasta ahora lo estoy elaborando en borrador. Pues habría muchas demandas. Habrían demandas, la imagen del mismo ministerio se podría deteriorar, podría generar un caos. Sí. Imagínense que estamos en las negociaciones y antes de llegar a las negociaciones del salario mínimo ya se sabe con cuánto va a salir el ministerio o todas las empresas. Antes de formarse la pelea, ya se formó si yo paso esto. Esto es un documento en construcción, que podría parecer que un documento en construcción no me afecta, no, sí puede afectar el nombre o la reputación de la entidad, o puede generar, que eso es algo que debemos empezar a entender un poco, puede generar algún conflicto de intereses entre personas o ciudadanos que puedan tener algo de orden público. Exacto. ¿Sí? Ese tipo de información. La pública es muy parecida a los datos abiertos. Seguridad nacional. O seguridad nacional. Pues creo que el ministerio no tiene tanto de seguridad nacional, por lo menos no le hemos identificado aún. Pero hay otras entidades que sí. Lo de salarios. Pero lo de salarios puede ser algo más de orden público, porque las manifestaciones pueden ser grandes. Digamos. Existen en la 1712 existen dos más que se llaman pública clasificada y pública reservada. Y también me parece que está la privada. La privada, que es antes de estas dos, la privada es toda la información que manejamos de un tercero. De un tercero como no como persona natural, porque ahí estarían en datos personales, sino de un tercero empresa. Que puede ser pública, por ejemplo, para alguna contratación o para algún estudio de mercado nos mandan, o para cuando se hace el contrato con una empresa, nos mandan sus estados financieros, ese tipo de cosas. Pero hay entidades que son privadas y que no necesitan que todos sus estados financieros se publiquen. Tenemos cierta reserva sobre esa información. No es nuestra como ministerio, pero sí es de un tercero que deberíamos proteger en la medida que la tenemos. La pública clasificada es aquella que podría llegar a tener un ciudadano, pero que no publicamos de una vez. Y que debe tener ciertos, no sé si ustedes conocen el término anonimizar. ¿No? Nadie conoce. ¿Tú sí? Creo que es lo que publican en la página del ministerio cuando publican una respuesta que se emitió a un ciudadano, pero en la parte superior le ponen anónimo. O sea, quitan los datos de... Quitan algunos datos, exacto. Lo que hacemos es tachar algunos datos que son... Exacto, o sea, alguno de ustedes vio una película que era de una muchacha de estas morenitas que no las querían dejar trabajar, era una ingeniera de sistemas. A ella la pusieron en la película a coger todos los documentos y se los dieron anonimizados, o sea, los tacharon con un marcador. ¿Qué hizo ella? Cogió el documento, lo puso a la luz y vio absolutamente todo lo que tenía el documento. Cuando eso se dieron cuenta que deberían anonimizarlo de una forma diferente. Pero es eso, tachar. Pero de tal forma que no poniéndolo a la luz o colocando algo más en otro. ¿Qué cosas deberíamos tachar o anonimizar? Cosas que sean datos personales. ¿Ustedes saben qué son datos personales? Los tuyos propios, ¿como cuáles? Nombre, El nombre en la cédula es público, porque es como me identifican a mí como ciudadano. ¿Okay? Fecha de El nacimiento. estado civil, eso puede ser algo, ¿sí? Fecha de nacimiento, número de... Algunos hombres no utilizan la argolla para que no sepan su estado civil, por ejemplo. La dirección. Sí, o sea, es más de ese tipo, sí, el estado civil, la dirección de mi casa, el teléfono personal. Son datos que no se deben publicar. El correo personal. y el institucional. El correo personal, por ejemplo, el de nivel, hombre, no lo debería hacer, a no ser que yo lo dé. Cuando firmamos algunas listas, en ocasiones dejamos el correo personal. Nos pasó en algún momento que nos dieron, tienen que publicar una lista de asistencia, apenas nos dimos cuenta que eran teléfonos personales, por ejemplo el celular y demás, y correos personales y direcciones de la casa, nos tocó coger y en PDF tachar para poderla publicar. ¿Por qué? Porque es información. Ahora, es algo que ustedes también deben tener en cuenta cuando vayan a publicar o a entregarle a un ciudadano del común. Porque el ciudadano pide el derecho de percusión, necesito esta información porque es que es público y porque es que es demás. No es clasificado, hay cosas de ahí que usted puede tener porque efectivamente es pública, pero hay otras que no. Y la reservada es que ni siquiera el ciudadano, solamente las guías las pueden tener.
Por ejemplo, O por orden judicial. o por orden judicial. Por ejemplo, el correo electrónico institucional de cada uno. A excepción del jefe que por algún motivo de trabajo necesita información que esté dentro del correo. Pero si está dentro de una investigación, no es que yo, que soy la esposa de fulanito, necesito ver el correo de él, está muy enfermo. No. Es que estoy en un proceso, bueno, si está en un proceso, hagamos el derecho de petición y miramos. Pero no es que yo puedo hacer porque es mi compañera, no está, o mi compañero y no está, llamo y digo, no, yo soy fulanita, doy el número de la cédula, porque como es público, entonces doy el número de la cédula y allá soporte me da el acceso y yo puedo entrar al correo de mi compañero o compañera. No. O cuando se lo sabe, igual no tiene. No, o cuando le doy la contraseña. ¿Quién ha compartido aquí su contraseña? Tal vez pregunto quién no. Te aconsejaría que utilizaran OneDrive. Porque yo sé que aquí todavía no ha pasado. En el Ministerio de Trabajo realmente no ha pasado a ese nivel que les voy a contar ahora. Pero en otras entidades del Estado ya sucedió que cometieron fraude con el usuario de otro y al que embalaron fondos de vamos a hablarlo en carta blanca, lo embalaron. Y había información. Y ahora les voy a contar lo que sí. Mientras tanto, les cuento otra historia así, porque el acceso no es solamente el acceso al computador y el correo. Si ustedes se dan cuenta, mi compañero y yo tenemos aquí el carnet. ¿Cuántos cargan su carnet? Los quiero ver. En el bolso está bien, gracias. ¿Y cuántos lo cargan dentro de la oficina? A ti sí te lo he visto en la oficina. Y su merced también te lo he visto en la oficina. Para, no sé, por ejemplo, yo fui el año pasado a la territorial de Bogotá, no sé si alguien viste la territorial. Allá no cargamos. Allá yo no vi a ningún, y es más, yo no sé si ya arreglaron la puerta, pero uno llegaba y entraba, cogía un papelito, le hacía así y le abría la puerta. Todavía funciona así. Todavía funciona así. Automático, sí. Es automático. No, los de nivel central no nos quejemos. No nos quejemos porque todas las puertas están abiertas todo el tiempo. Y cuando, miren, ustedes no saben todas las vacías que me gané las abogadas en el piso 11 el año pasado cuando estábamos allá. Porque yo llegaba y la cerraba, llegaba y la cerraba. Ay, ¿por qué cierran la puerta? A final de año se robaron un computador en el piso 11. Y lo primero que yo dije, pero como el oficial cierra la puerta, ¿cuántas veces nos damos cuenta cuántas personas están entrando con un carnet, sin el carnet? Y como eso no nos conocemos todos, ni a nivel central, ni a nivel territorial, ni nada. Y hay muchas oficinas que requieren además atención al público. Pero yo entré y allá me dijeron va al piso 7º, 10º, lo que sea. Pero después adentro yo voy al piso que a mí se me dé la gana. Eso también es dar acceso a la información. Para que veamos que no es solamente el computador, ¿no? Y además sumémosle que nosotros no tenemos archivadores y dejamos la mitad de nuestro trabajo en el puesto. Todo. ¿Qué tal? Sí, hasta el bolso. El celular. A mí me daba mucha risa porque el año pasado yo a veces veía que decían, se recomienda si vieron este celular. Yo no, en serio. Si en la calle ya no lo van a usar yo. Ahora pensemos, en nuestro celular tenemos acceso a chats del trabajo. Sí. Y si uno pierde el celular y miran el chat del trabajo, saben quién va a venir a una. Yo les decía, a los que ya han estado con nosotros en la capacitación, les hemos dicho, a veces miran y se hacen pasar por una persona que saben que viene a la reunión porque vieron el chat. O porque lograron tener acceso al correo. Habemos algunos que tenemos el correo configurado en nuestro teléfono. ¿Cuántos de acá a nuestro teléfono le tenemos antivirus? Y de hecho, al menos me dicen, no, algunos me han dicho, ¿en serio necesita antivirus? Claro.
Tenemos otra cosa que es integridad. Ahora pensemos, esto era para el acceso. Yo le permito acceso a la información a cualquier persona o no. Dependiendo de la información que manejo, empecemos a ser conscientes de qué información manejamos cada uno. Y empecemos ahora a mirar la integridad. ¿Qué pasa si me modifican un borrador que se va a ser aprobado por ministro? Y la ministra confió y firmó, o el secretario firmó, y nos dimos cuenta que terminó siendo una información final, pero que llevaba un error. En donde más se notan esos errores cuando se va un 0 de más o un 0 de menos, o la coma se cubre. Ahí es donde más grave lo sentimos. Pero, y si lo que yo le estoy diciendo es que se debe publicar y resulta que no es una información que debe ser publicada, sino de carácter reservado, y cambiaron la palabra reservado por publicar, y firmaron y se fue y se publicó. La última vez que fue la información que vimos, que tú me dijiste, yo no me acuerdo qué era, que también vimos información que no tendríamos que tener. Ah, sí, para lo de los parqueaderos, ¿no fue? Sabíamos qué carro tenía cada persona y la dirección de la casa de la persona. Ah, y el teléfono era algo. Yo ya sé qué placa tiene cada funcionario. O sea, son cosas que de verdad que quisiéramos que supieran los demás. Personas como nosotros que ni siquiera nos han visto. Y lo último es la disponibilidad. Si nos están solicitando una información, un ente de control, y esa información no la tenemos lista, ¿cuánto podemos esperar para entregarla sin que eso pase a mayor? O incluso nosotros llegamos y queremos hacer un trabajo y no podemos hacerlo, y tenemos un término de entrega. ¿Qué sucede? La idea de la disponibilidad, hagan de cuenta como estamos en la quincena o en el mes, porque no nos pagan el mensual, y vamos al cajero a sacar la platica para pagar. Y el cajero no tiene, ninguno de los cajeros del banco donde nos consignan tiene disponible dinero. Tal cual. Esta es. Pero vamos a repetir, la disponibilidad de la información también implica, yo me voy de vacaciones. Díganme cuántas personas saben una hora antes que se van a ir de vacaciones. ¿Con cuánto tiempo más o menos de anterioridad se sabe que me voy de vacaciones? Un mes. 20 días. Un mes o 20 días, ¿cierto? ¿Por qué sucede que yo me voy de vacaciones y mis compañeros al otro día están solicitando información que está en mi correo y que nunca me entregaron? Si yo tuve un mes para poder planear y decir la información que yo manejo, muchachos, tengan aquí está compartida en esta carpeta. Porque la primera excusa de compartir no es la clave porque es que se fue de vacaciones. Muy diferente sería que no, pues es que yo salí, me comí una mojarra, me intoxiqué y mañana no vine, eso no lo sabía. Ahí sí. Pero si yo ya un mes llevo para esas vacaciones, yo ya podría pensar, ¿por qué? Porque si no les estoy abriendo la puerta, me voy de vacaciones, muchachos, tengan la llave en mi casa, no voy a estar. Cualquier delito que cometan con mi llave, eso por un lado. Y por el otro, si yo me voy de vacaciones y siguen trabajando con mi usuario, yo después hago lo que dijo el muchacho que estaba antes aquí, fírmenlo, grábenlo, porque ustedes pueden ir y demandar al ministerio porque nunca tuvieron vacaciones. Porque durante las vacaciones siguieron trabajando, siguieron usando su usuario. Es una forma de probar que no nos salió vacaciones. Ahora, si durante ese tiempo cometieron un delito, responde. Sigamos. ¿Sigues tú? Sí. Venimos con datos personales. El dato personal tiene estas características específicas, que puede ser sensible, privado, público o semiprivado. La privada ya la habíamos visto, de un ente tercero. La pública, mi cédula y nombre es público, es la forma como me identifican. O si no, busquen cualquier número de cédula y verá que le sale el nombre, incluso pueden saber si tiene partes o no. Hasta ahí es público. Semiprivada, ¿cuál es? ¿La semiprivada? Solo me interesa a mí y a la entidad. Por ejemplo, cuando yo voy a pedir un crédito, ¿a quién le interesa si debo o no? Si soy una persona confiable en el riesgo, a la entidad que me va a prestar el servicio del crédito y a mí. A mis compañeros les interesa si yo soy grado 1 en riesgo o grado 7. A los demás, no. Sensible.
Es toda aquella información que puede generar algo en contra mí. La información de los menores es información sensible. Pero estamos hablando desde la fotografía hasta el nombre, la edad y dónde vive. No se puede tomar una fotografía y publicarla de un menor si no tiene la debida autorización de los padres. E incluso han habido casos, la semana pasada leí un caso que a la mamá le quitaron la patria potestad por haber dejado publicar unas fotos de su hija en vestidora. Porque esas fotos las utilizaron para pornografía infantil. Démonos cuenta hasta dónde llega esa información sensible. A los que tienen hijos, ¿a quiénes les gustaría que eso pasara con sus hijos? O que con la sola foto lo subastaran, porque lo hacen. Bienestar familiar. No, y es mi hijo. Y bienestar familiar, entonces, ¿cómo? No solamente bienestar aquí. ¿Cómo hace para publicar las fotos en el niño? Pero eso ya es con un permiso autorizado, está mostrando a sus padres, ese tipo de cosas. Sí, o sea, pues es con un permiso autorizado. Y si se dan cuenta, no dan fotos. Ustedes van a ver en el televisor cuando salen, no son fotos ni siquiera con una nitidez buena. Estamos hablando de fotos que publicaron en Facebook con una nitidez altísima. O sea, son cosas que debemos empezar a ver. Ahora, todos los datos sensibles tenemos dentro del ministerio como datos. La información básica o personal de las personas que se están reinsertando o desmovilizando. Porque lo que decíamos al comienzo son información. Las víctimas. ¿Cuántas de las víctimas son líderes sociales? Estamos jugando con la vida de otra persona. ¿Listo? ¿Ya? Y aquí están los ciclos del trabajo que vamos a hacer, que hemos estado haciendo igual. Identificamos los activos de información, identificamos la información de cada uno de los procesos. Nos faltan algunos, ya hemos revisado 2 veces otros, así. Sobre todo empezamos con los misionarios. Y de esos identificamos su valoración en estos que decíamos ahora, integridad, disponibilidad y confidencialidad. O sea, de esa información, ¿quién debe tener acceso? ¿Por qué debe tener acceso? ¿Y qué tanto debe tener acceso? Se valora. ¿Qué tan disponible debe tener esa información? Disponibilidad funcional. ¿Y qué tan probable es que esa información me la modifiquen sin autorización? Si yo tengo una carpeta, voy a poner el ejemplo, tengo una carpeta en mi escritorio. Y me sacan una hojita de esa carpeta y me meten otra hojita con otra información diferente. ¿Estoy afectando la integridad o no la estoy afectando? Yo como funcionario, como contratista, di papaya, les di la posibilidad de que lo hicieran. ¿Qué tanta la información que mantenemos en el escritorio es reservada o no? Es importante que empecemos a preguntar. Sabemos que a veces no, sí es reservada, pero no tenemos donde, no importa. Llamen, digan, miren, esto está pasando. Porque también desde aquí podemos empezar a seguir mandando alertas arriba, decirle al ministerio, mire, Secretaría General, necesitamos dónde archivar porque esa información le está pasando esto. Si ya no me van a echar la culpa al pobre funcionario, no tuvo dónde. ¿Sí? Al menos empezar a mirar. ¿Listo? Luego de eso miramos riesgos. Un riesgo es ese, que me modifiquen la información, que se me pierda una carpeta completa con toda la información, que alguien ingrese sin autorización, que una persona venga y se lleve un computador con información del ministerio o lo que sea. ¿Cómo vamos a tratarlos y cómo mejoramos en esta identificación y gestión de riesgos? Y luego monitoreo y seguimiento. En ese monitoreo no estamos solos, nos necesitamos a ustedes. Y ahora más adelante sigue mi compañero Juan ¿para qué? Para que ustedes vean un poco cuáles son las normas, para que ustedes vean qué normas y qué políticas hemos generado. ¿Qué quiere decir estas normas y políticas? Nosotros ya las presentamos, ya se aprobaron desde Secretaría, tenemos este tipo de políticas para que todos las cumplamos y las ayudemos a cumplir. Y en este todo incluimos a los contratistas, porque es parte de sus obligaciones, pues es parte de nuestras obligaciones. Vuelvo y repito, la información no es solamente de los funcionarios y de la entidad, sino de todos los que trabajamos en ella, incluso los contratistas. Les presento aquí al ingeniero Juan Aponte, también ingeniero de sistemas y especialista en seguridad de la información, que es quien me colabora, pues estamos trabajando juntos en la parte de seguridad. Listo. Buenos días. Buenos días. Yo voy a hacer la segunda parte del tema de seguridad, pero a veces se vuelve un tema un poquito denso, pero no
Acá digamos que vamos a trabajar en un tema que es incidentes de seguridad. También tiene relación, como vean al principio, digamos que todo esto habla del sistema integrado de gestión, donde ya no empezamos a hablar solo de seguridad y salud en el trabajo, ni del sistema de gestión de calidad, sino también empezamos a hablar del sistema de gestión de seguridad de la información, que lo que busca realmente es tener controles para evitar que nos pasen incidentes. Entonces, todos firmaron la asistencia, ¿cierto? Sí. ¿Se dieron cuenta qué decía la asistencia? Correo. ¿No la han firmado todos? El nombre, el cargo, el correo, la firmación. El nombre, cargo, La extensión. Pero se dieron cuenta que en el asunto y demás no decía nada. En la otra sí, la que yo firmé sí tenía. Solo decía seguridad. Y en la otra alguien nos hizo el favor de llenar. Y es una de las cosas que nos pasan en seguridad. Nos pasa no solo con la información del ministerio, sino con la información nuestra. Generalmente no leemos y entregamos más información o información que no es necesaria. ¿Todos tienen Facebook? No, yo no existo. ¿Tú no existes en Facebook? Listo. Ni quiero existir. ¿Se dieron cuenta del robo de datos que hubo este año en Facebook para temas de elecciones y demás? Y ahí uno empieza a ver si este tema no es solo para las entidades. Porque digamos que a nivel de seguridad uno dice a quién atacan primero, al sector financiero para sacar plata. Segundo, al sector gobierno para desestabilizar. Pero por allá, más o menos en cuarto o quinto lugar después del industrial y demás, aparecen las personas, porque son los más vulnerables. Y aún siendo entidades o siendo empresas, siempre yo busco es atacar a las personas. Atacarlas como enviándoles un correo falso, creando un falso perfil, regalándoles una memoria USB, etcétera, etcétera, suplantando y demás. Y eso pasa también en la cárcel. Muchas veces han llegado casos donde roban a la gente, porque llega una persona del acueducto, llega una persona de la luz, llega una persona del gas, que voy a hacer una revisión, y uno muy confiado le dice así, trae una chaqueta, de pronto trae un carnecita. Tranquilo. Entre. Inclusive con las visitas. Digamos que hay una costumbre, y es que como ahora todo está en el internet de las cosas, y es que todo está conectado, y todo el tiempo tenemos que estar conectados. Muchas veces lo primero que llegamos al entrar a un salón o a un sitio como estos es empezar a buscar si hay wifi, y no tengo datos, o por ahorrarme datos. Ahorita estaba haciendo un escaneo, hay más o menos unos 1.700 equipos conectados, de los cuales la mayoría, diría que un 80% son celulares, y me entrega una información valiosa para mí en seguridad, que es la MAC, que es como la dirección del equipo. Son unos números y unas letras que son únicos y exclusivos para cada equipo. Y yo con eso ya puedo empezar a mirar qué puedo o qué no puedo atacar. Y es una costumbre, que yo llego y hago transacciones, mucha gente hace transacciones, y cuando dicen, en el ministerio ya pasado, me desocuparon la cuenta. Al otro día que me pagaron la nómina, me desocuparon la cuenta. Y uno dice, no, eso no pasa ahí, eso no pasa aquí, eso solo pasa afuera. Dale, acá, ahí. Este, por ejemplo, es uno de los comunicados que sacó el año pasado el ministerio, a final de año, donde estaban buscando un portátil que se robaron. Ingeniero, entiendo que lo que usted dice, el caso que puso fue por utilizar un Wi-Fi. Sí. ¿Sí? Porque lo utilizó de pronto en un sitio que no debía. A veces lo utilizó en centros comerciales o se pega a la red del vecino y uno no sabe si el vecino dejó abierta su red no solo para que se conecte todo el mundo, sino para poder snifear o escuchar lo que está pasando por ahí. Y los bancos todo el tiempo le dicen a uno, yo no le voy a enviar correos, no lo voy a llamar solicitándole la clave, no le voy a decir, trate de no conectarse en sitios públicos para hacer sus transacciones, y uno que es lo primero que hace, conectarse. Pasa en el Transmilenio. En el Transmilenio uno corre dos riesgos, que desde que saque el celular en la estación se lo roben, o que alguien esté conectado a la Wi-Fi escaneando, que es parte de lo que yo estaba haciendo ahorita mientras que estaba ahí. Yo lo que hice fue escanear esta red que está acá y me dice que hay más o menos 1800, alcanzó como un 80% conectados. Y yo ya tengo que empezar a ver a cuáles de esos son más fácil engañarlos para poder entrar y robarle la información. Y uno en el celular tiene muchísima información. A veces información que uno dice pues no debería tener ahí porque si se le pierde se la roban, la pueden usar en contra de uno, aparte de la información laboral. Este es otro evento que pasó este año. Este es un servidor del ministerio, la imagen del servidor del ministerio, donde nos cifraron todo el servidor. Y eso fue una noticia mundial que dijo, es un virus que se llama WannaCry, que lo que hace es cifrar o dañar la información y piden rescate por eso. Lo que
que pasa es que generalmente cuando uno paga, y el pago es en bitcoins, y los bitcoins no están para nada baratos, o sea, ya subieron. El bitcoin es una moneda virtual. Ahora en Venezuela se inventaron el petro. Es lo mismo, pero es muy parecido. ¿Qué países hacen Ya casi todos los países. Ya casi todos los países están haciendo. El tema es que no tiene un control como si lo tienen las otras monedas. Pero es válido ya. De hecho, Colombia ya empezó como... No tiene legislación, no tiene un control específico como toda la economía, pero ya lo usan. Ya inclusive hay cajeros donde yo puedo ir a retirar mi bitcoin. ¿Listo? Entonces lo que hacían era eso, me pedían plata. En este momento hay archivos de esos que no se han podido restaurar en el ministerio. Entonces, para que nos demos cuenta que eso no le pasa solo al vecino, sino que en el ministerio pasa. Y no pasa en el ministerio, le pasa a uno en la casa. Hay gente que cuando dijeron eso dijeron, sí, en mi casa a mí me cifraron el celular, me cifraron la tableta, me cifraron el portátil, ¿qué hago? Pues lo único es que no vaya a pagar. Si tenía backup de esa información, pues reseté el equipo y póngalo. Si no, lo sentimos. ¿Listo? Y este es, digamos, de los últimos. Esto fue una intrusión no autorizada. Un funcionario le dio acceso a una persona que era exfuncionario del ministerio. Hasta ahí todo normal, porque eso a veces pasa, no solo con los contratistas, sino con los funcionarios. El tema fue que la persona se sentó en el equipo a tratar de sacar información por una memoria USB. Una de las funcionarias le dijo, espere, porque usted ya no trabaja en esta área, ¿por qué se va a llevar esa información? Y eso es de los incidentes que ya nos empiezan a reportar, y de eso se trata esta charla. Que ustedes conozcan un poquito para que levanten la mano y digan, porque es que eso no solo afecta al ministerio. Él se lleva la información de esa área. Si va y la utiliza para otra cosa, ¿a quién van a investigar primero? A los que estaban ahí en ese momento, o al dueño de ese equipo, o a el usuario. Perdón, a veces a uno está en alguna dirigencia y los abogados o alguno de los que están ahí, y si me permite conectarme a su computadora, yo quiero que le digan con el usuario la contraseña. Es que hay un tema y ahí empieza el tema seguridad contra operación. Y es que operativamente no hay equipos para todo el mundo, no hay puestos para todo el mundo, y sí, a veces hay que hacerlo, pero pues por lo menos si yo lo voy a dejar conectar, pues yo tengo que estar pendiente. No, porque son usuarios de fuera. Para nada. No se puede ver. No, al equipo de uno no. Esto no sé si ustedes el viernes alguno entró a la página web del ministerio y saliera esto. Sí. Estamos verificando si fue un ataque o no. Porque el área de soporte, de acuerdo a lo que tienen ellos reportado, dicen que fue un tema eléctrico, que la página no funcionaba, bueno, una cantidad de cosas técnicas. El tema es que cuando, y eso no lo digo solamente yo, lo dice el experto de seguridad de Infotic, que es la empresa de soporte, lo dicen los expertos de seguridad del Colcel, que es, digamos, el ente que regula todo este tema. Pues si yo veo un mensaje de estos donde dice que debo contratar empresas que sí sepan de tal cosa y que debo tener cuidado, pues eso ya me suena que no es una falla técnica, sino es más un ataque. Y ese tipo de ataque se presenta, es un de Facebook, donde yo lo que hago es cambiarle la imagen, y pues todo el mundo cuando entraba al ministerio veía era esto y todo, pero ¿qué pasó? Esto afecta a la imagen del ministerio. De una vez presidente de una vez, ¿qué pasó? Ya después se bajó la página y ya después de tiempo se volvió a restablecer. Pero esos mismos ataques... Por eso fue que duramos sin internet toda la mañana. No, internet que había. No estábamos. No conectados en la página, sí, No podíamos efectivamente. Estos mismos ataques le pueden pasar a uno en el perfil de Facebook, en el email, todo lo que ustedes tengan de redes sociales. Yo puedo suplantar a otra persona. El año pasado una compañera de ustedes del ministerio nos dijo que a ella, a la hija, le habían suplantado un perfil, por medio de ese perfil estaban dando créditos y demás, se engañaron más o menos a unas 15, 16 personas de a 4 o 5 milloncitos, y la hija estaba en un problema legal por un perfil de Facebook que no era. ¿Ves? Hasta ahí, digamos que el tema de incidentes, estos son unas páginas que traemos para mostrarles, pero esas las vamos a obviar. Vamos a hablar ya de las políticas. Digamos que para evitar este tipo de incidentes y todo lo que hemos hablado, empieza uno a crear políticas, pero eso no se tiene que quedar solo en los documentos. Entonces la política de seguridad de la información del ministerio básicamente dice que toda la información que Custodia administra y genera, que ustedes ya se dieron cuenta que es
muchísima y hay mucha que es muy sensible, la que no es para que todo el mundo la tenga, pues yo lo tengo que proteger de unas amenazas. Amenazas pueden ser miles, desde que me puedo robar la carpeta física, porque esto no es solo temas digitales, yo me puedo ir y llevar una carpeta física, así como hay territoriales que tendrán seguridad y la infraestructura se presta más para eso, hay otras que no. Yo por ejemplo estaba en Cali y en Riohacha. En Cali para entrar pues está el área de atención al cliente y para entrar uno sí tiene que con el vigilante y un molinete, etcétera, etcétera. En Riohacha es más fácil, yo entro y después de que digo que va a hacer un trámite ya estoy adentro y ahí está abierto absolutamente todo. Y pasa lo mismo que a nivel central, me imagino que en las otras territoriales también pasa, que uno llega y pasa y a veces encuentra cajas de carpetas o documentos, o el celular o lo que decía, como allá, el bolso ahí abierto con la plata y el celular y demás. Porque esto no es solo que yo vaya y entre y me robe ciertos documentos, sino que yo puedo entrar y robar objetos personales también. Bueno. ¿De qué lo protege? Bueno, ¿de qué lo protege? De las amenazas y, como les explicaba, General Nayeli lo que busca es que la información esté disponible, que sea íntegra, o sea, que sea veraz, que no pase lo que pasó con la página del ministerio, que yo entré y me muestra otra cosa completamente distinta, y pues que la información que tenga acceso restringido, pues realmente se den los controles para eso. Esta es una de las políticas que son más complicadas de cumplir en este momento en el ministerio, y eso ya se ha hablado con gestión documental y demás, y es el escritorio y pantalla limpia, porque es casi imposible, porque la cantidad de documentos que hay a comparación de los anaqueles o de los estantes o de los archivadores que hay para, pues, no da abasto. Uno va a pisos como el de jurídica y tiene una cantidad de gastos que es que no tienen realmente dónde. A veces, inclusive ustedes imagino que los puestos de trabajo tienen también documentos que no tienen dónde guardar. Pero la idea de esa política es empezar a buscar eso. Y por eso también el área administrativa y financiera envió una resolución donde decía que todos teníamos que portar el carnet. El control de visitantes ya no es como antes, que siga tranquilo y vaya, ahora le dan un carnet para que ingrese. Ya se está trabajando otra vez en el tema de las tarjetas de acceso, por ejemplo, para nivel central, para que uno solo entre a ciertos pisos. El único control que hay es en el 12 y en el 13, que uno siempre va y un vigilante. Y aún así, yo la vez pasada iba a una reunión que era de comunicaciones, pero yo ni siquiera iba hablando con ellos, yo iba detrás de ellos. Y ellos pasaron, yo no llevaba carne. El vigilante asumió que yo iba con ellos. A veces también están las manifestaciones al frente y uno ve que cierran, pero con uno solo que se cuele, que crean que es del ministerio, pues armó allá y se armó la acabó. Entonces, por eso es que a veces uno empieza a decir, venga, cierren las puertas, pónganse el carnet. Porque es la manera de identificarnos y de saber que realmente es un funcionario o es un contratista que está haciendo algo en la institución. Bueno, el de pantallas limpias, hace también, pues a principios de año se empezó a configurar para que se bloquee el equipo automáticamente, más o menos a los 5 minutos de inactividad. Pero la idea es que cuando ustedes se paren lo bloqueen. Más o menos cuánto se demora uno instalando un juego, por ejemplo, en un celular. Un juego, una aplicación. Por más malo que sea el plan que uno tenga o el internet que esté conectado. 30 segundos, un minuto. Entonces, ¿cuánto me puedo yo demorar en sacar la información que está en su equipo, o que está en su escritorio, o que está en su celular? Básicamente lo mismo. 30 segundos, un minuto. Y por eso, en general, si ustedes en los celulares por lo menos tienen una actividad. Hay gente que ni siquiera le tiene contraseña. O sea, que está libre. Y aparte de eso, pues lo dejan por ahí encima donde todo el mundo lo pueda ver. Y ahí le dicen, no, es que yo no tengo nada que ocultar. No, no es que usted tenga que ocultar. Es que la información que usted tiene ahí es muy valiosa. El solo hecho de los contactos, a mí me sirve para vender contactos. Ustedes van a un Milagros y preguntan por bases de datos de personas y ellos le dicen, ¿cómo lo quieren? ¿De mujeres o de hombres o de niños o de niños? ¿En qué rangos de edad? ¿Para qué lo quiere usted? ¿Para cosas financieras? ¿Para ofrecerle un producto? ¿Para ofrecer catálogos? ¿Para ofrecer bolsos? ¿Para qué lo quiere? Y esa información uno va y la busca y ¿dónde la está? La mayoría de gente la está entregando en los centros comerciales, llenando encuestas, cuando los llaman porque dejan por ahí encima. Las áreas de talento humano a veces también pecan por eso. No estoy diciendo que la del ministerio, ellos con ellos hemos estado trabajando muy juiciosos. Alguna vez yo llegué a una empresa privada, a una reunión, me senté, me dijeron, siéntese en la sala de juntas, yo me senté. Yo vi una hoja, a mí me gusta estar mirando todo lo que hay por ahí, me puse a ver, y era el listado de salarios de toda la empresa.
del presidente para abajo. Los salarios son como malos acá, entonces como que... Pero es información que van dejando por ahí botada. A veces botan esos papeles hasta en la basura. Uno se fija en la basura que botan. Yo por ejemplo me fijo a veces cuando voy, de vez en cuando que me da por ir a botar la basura. Y uno mira y hay papeles por ahí, hay pues, extractos de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito. Entonces uno más o menos listo están en la inmunda. O no, es que tiene alta plata lo que tiene buen crédito. Yo sí, si yo tengo una tarjeta donde me dicen que mi cupo es de 10, 15 millones, debe tener buenos ingresos. O iba a una cosa ya para que se la entregue. Uno que se gana el mínimo no le va a dar una tarjeta de eso. O si dices que mi tarjeta es American Express, el loco no es cualquier, no tiene cualquier ingreso o trabaja para una buena empresa. Entonces yo empiezo a armar ese tipo de perfil. Y yo tengo que saber dónde voy a dejar mi información. No solo la del ministerio, sino la mía también. Vale. Hay otra política que habla del uso aceptable de activos. Acá incluimos todo lo que es navegación segura, o sea, todo lo que es internet, todo lo que es correo y todo lo que es manejo de dispositivos móviles, memorias USB, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en víctimas nos decían que nosotros lo que hacemos es que en vez de compartir en una carpeta en OneDrive, cada uno le quemamos un CD a cada una de las personas que trabajan con nosotros y se lo entregamos y ese sí se lo lleva para la casa. ¿Y qué tiene la información? No, pues la información de las víctimas con las que vamos a trabajar. Los pacientes. A una muchacha de la unidad de víctimas, cuando no, en la unidad de víctimas tenía muchísima más información. El Centro de Memoria Histórica, que tenía toda la información de realmente de las víctimas, le pareció pues era una costumbre fácil, chévere, llevarse el CD para la casa. Entró a un centro comercial, a algo, dejó un carro parqueado, le rompieron el vidrio, le sacaron el bolso, pero ellos no iban por el bolso, iban por el CD. Pero sabían que lo llevaban. Claro, porque yo le hago seguimiento, yo le hago inteligencia y yo sé quién tiene acceso a esa información. Me pasaba mucho, ahora casi no, yo casi no lo he vuelto a ver, pero pasa mucho con la gente que trabaja en Ecopetrol y en la vivienda. La vivienda dice que es uno de los mejores bancos para trabajar. No, era la misma, solo pero ellos portan con orgullo su carnet. Y ahí es al contrario, yo en la entidad debo cargarlo. Pero por fuera no me interesa. Entonces yo veo el carnet de Ecopetrol, de la vivienda, de una de esas empresas grandes. Y si veo acá que llega y dice, fulanito de tal cédula, y acá dice, este señor es el director de operaciones de no sé qué. Digo, si en Ecopetrol un operario de un pozo se gana 2, 3, 4 millones, un director de operaciones debe tener muy buena plata. ¿Qué hace el Transmilenio? No sé, o qué hace por la plata. Pero yo empiezo a armar un perfil. Y ahora los robos, aunque han disminuido, eso dice, que es una percepción de seguridad, digamos que los atracos y demás, han aumentado mucho el tema de ciberdelincuencia o ciberrobo. Y es que yo ya armo un perfil de la persona y entonces con la cédula lo empiezo a buscar, empiezo a mirar si tiene el Facebook, porque muchos tenemos el Facebook configurado para que cualquiera nos pueda ver y nos pueda contactar. Busco todas las redes sociales habidas por haber, si tienen contratos con el Estado peor, porque ahí le van a aparecer, etcétera, etcétera, y armo y ya sé a quién es que tengo que atacar. De ahí lo grave, por ejemplo, que a nosotros nos dicen, pero pues, es que enviaron la información de las rutas, y eso, sí, es que enviaron la dirección de las rutas donde está la dirección de la casa y el teléfono celular de la persona. Y unos compañeros que esto es parte de ingeniería social, pero esto hace uno cuando le gusta a otra persona, pues empezaron a buscar nombres. ¿Dónde vive fulanita de tal? Que yo sé que está en la ruta tal. Ah, ya, vive por tal lado. Con Google Maps va a ubicar. Y uno dice, pues es que es la dirección de la casa, pero puede haber alguien que le interese esa información para otro tipo de cosas. Entonces, acá lo que habla básicamente, y es una de las cosas que sucede en el tema de bloqueos de YouTube y demás, no es por no dejarnos ver los partidos ni eso, sino porque pues hay ciertas páginas o ciertas cosas que al ingresar nos pueden afectar la seguridad del ministerio. Hay muchas páginas que yo solo con ingresar, sin dar clic ni nada, sino simplemente ingreso y él por debajo empieza a ejecutar código y empieza a hacer modificaciones en mi seguridad. Y si yo no los tengo bien configurados, no tengo un antivirus, pues puedo caer. Acá hablamos de evitar acceder a sitios desconocidos, de no hacer descargas. Si ustedes reciben un correo, ya se han enviado dos alertas, no sé si las vieron, donde decían que si recibían correos de ciertas direcciones que por favor avisaran.
Y es porque esos correos traían adjuntos, pero adjuntos traían realmente virus. Y son direcciones válidas. A veces también le llega a uno de la DIAN, que su factura o su impuesto, no sé qué, y uno preocupado porque yo sí pagué mis impuestos, venga a ver qué fue lo que me enviaron. Y envían un adjunto comprimido. Y en ese adjunto realmente lo que tiene es un virus para infectar el equipo. Entonces, yo tengo que tener cuidado de dónde estoy recibiendo la información. Tener cuidado con las conexiones Wi-Fi, como les decía. Y siempre que descarguen los archivos o eso, pues analícenlo con un antivirus. Si no lo tienen, antivirus gratuitos hay miles, tanto para smartphone como para iPhone, como para todos los sabores que tengan. El otro tema es el de almacenamiento seguro. Esto es una cosa que no se ha implementado, lo estamos revisando, y es empezar a controlar el uso de USB, Cisco, CD, etcétera, etcétera, etcétera. Primero porque todo el mundo en este momento puede llegar a cualquier equipo del ministerio y conectar una USB. Primero puede infectarlo. A nosotros nos han llegado gente, es que esta memoria como que tiene virus. ¿Y por qué se dio cuenta? Porque es que la metí en el equipo del ministerio y ahí me salió un avisito que dice que tiene virus. Entonces me ayuda a arreglarlo. Segundo, porque yo puedo configurar las memorias de los dispositivos móviles, llámese reloj, teléfono, desde que tenga capacidad de almacenamiento para que me extraiga la información de una vez. Con solo conectarla sin ejecutar nada. Él va y busca cierta información y me la puede copiar. Entonces, estoy teniendo un hueco de seguridad al dejar abiertos las USB. Obviamente, hay áreas, o además a nosotros nos decían, por ejemplo, no, es que hay unas personas que tienen que ir a los juzgados y los juzgados lo que le entregan es una memoria USB o tienen que llevarla para traer. Pues, por su trabajo tienen que hacerlo, yo no le puedo bloquear eso, pero sí puedo establecer ciertas medidas de control para proteger esa información. Digamos que acá lo que se hace es que después de que se usan, también yo los tengo que eliminar de forma segura. De forma segura es que hace un borrado más o menos entre unas 30 a unas 70 veces. No es el borrado normal que yo le digo suprimir, porque ese borrado yo lo puedo recuperar. Así como puedo recuperar los chats de WhatsApp, las conversaciones de Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tienen alguna vez alguna conversación que no debieron, reinicien el equipo, la pueden recuperar. Entonces, la única manera de borrarlo seguro es o destruyéndolo o pasándole unos 70 borrados. En transferencia de información, como nosotros recibimos y enviamos información de muchos lados, no solo entre las áreas del ministerio, sino ahí hablamos de OIT, de cajas de compensación, de las fuentes de subsidio, etcétera, 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 etcétera. Lo que empezamos a hacer es acuerdos donde decimos cómo vamos a transferir esa información y cómo la vamos a asegurar. Es que yo se la tengo, se la voy a enviar en un CD porque acá no hay de otra manera, listo, pero envíeme ese CD por lo menos con el archivo con una contraseña. Que solo usted y yo la sepamos para poder abrir ese archivo. Que yo se la voy a enviar por internet, bueno, miremos qué herramientas tiene el ministerio y cómo podemos hacer. Y lo dejamos por escrito para que no haya ningún problema. Porque acá, ¿qué es lo que estaba pasando? Todo el mundo sentaba, hacía el trabajo, decía voy a enviar información con la OIT. ¿Qué información es? No, registrados. Háganlo. ¿Por dónde la envían? No, por un correo normal. Y a veces la copian a correos personales porque es que necesito trabajar desde la casa. Es empezar a cambiar esa cultura y empezar a implementar controles. Cuando ustedes vean que tienen ese tipo de información y demás, nos avisan a la oficina de TIC, nosotros con mucho gusto vamos. No es que no lo hagan, sino les dicen, venga, esta sería la mejor manera de hacerlo. Y hablamos con la otra parte porque las otras instituciones también, por ley, están obligadas a implementar eso y lo están haciendo, también para protegerse. Uso de dispositivos móviles. Digamos que acá hay dos partes, y uno es que yo use mi dispositivo móvil para temas de la entidad, y otra cosa es que la entidad me entregue dispositivos móviles en algunos casos, que también pueden ser tablets, celulares, portátiles, etc. Entonces acá me da unas recomendaciones, y lo mínimo y lo básico que yo debería tener es un password, o un PIN, o un lector de huella, depende del dispositivo móvil. Como les decía, hay mucha gente que los deja abiertos y los usa para otras cosas. Entonces, alguna vez nos decían, es que nosotros dimos unos tablets en ciertos lados y cuando fuimos a revisar resulta que las tablets tenían era un poco de juegos y cosas y que no eran del ministerio. Pues primero, no es la función para la que se la dieron y segundo, está afectando un activo del ministerio. ¿Qué es lo que puede pasar? Que una cosa es que se me infecte mi equipo y puede que no pierda mucha información, pero ¿qué pasa si esa infección llega a los servidores y a las redes del ministerio y empieza a infectar uno por uno a los equipos?
y me daña, no sé, 3.000, 4.000 equipos que puede haber en el ministerio, más los 70, 80 servidores. Se pierde toda esa información, recuperar todo eso va a ser un poquito complicado. ¿Listo? Solo baje apps seguras o de sitios seguros. Les decía, yo puedo básicamente en 5, 30 segundos bajar una app a un dispositivo celular y puede ser para hacer el seguimiento del GPS, para saber con quién está conversando, incluso para llamadas grabadas, para activar la cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Apagar el Bluetooth, apagar las redes cuando no lo necesito, el Wi-Fi, si yo no lo necesito, tengo mis datos y demás, pues mantenerlo apagado, porque el hecho de que yo lo tenga activo quiere decir que me pueden de alguna manera conectar. Eso también pasa con los carros. No sé si alguien tiene acá Chevistar. Es un servicio de Chevrolet. Eso lo tienen varias entidades, pero Chevrolet fue el que lo sacó. Ellos tienen un teléfono en sus carros. Ese teléfono tiene un número de teléfono, un número de celular, está ligado a una línea. ¿Qué es lo que hacen? Ellos hacen que cuando yo los llamo les digo, es que se me quedaron las llaves, no sé qué. Ellos remotamente pues, me hacen unas preguntas y remotamente ejecutan unos códigos y suben los seguros, prenden el carro, le cambian el código de arranque, porque la mayoría de Chevrolet de la gama tienen código de arranque. Y lo que se detectó es que por una falla en la página donde ellos almacenan eso, yo podía tener datos de otros carros. Y si estaba cerca y el Bluetooth estaba prendido, pues podía conectarme al carro y hacer lo mismo que ellos hacían remotamente, porque realmente es lo que hacen. Hacer backup de toda la información, eso es importante. Ustedes, digamos que el ministerio está trabajando en el tema de backup para, en caso de que se pierda, pero uno debería preocuparse por sus backups de fotos y demás. Localizador remoto, mantener actualizado el sistema operativo. Cada vez que les pide actualización los celulares, pues yo debería dejarlo que se actualice para evitar problemas. Y las Wi-Fi públicas que les decía, tratar de no conectarse y cuando me conecte no dar ciertos datos, sino que simplemente sea para navegación. Bueno, digamos que ya entramos a lo último. Esto es lo más importante para el tema de seguridad, aunque no es lo único, pero es el manejo de contraseñas. Esta es una lista de los 50 contraseñas más usadas en este momento. No sé si encontrarán alguna que ustedes tengan ahí. En el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, me encuentra que la contraseña más usada es mi trabajo 123, mi trabajo 2018, mi trabajo 2017. Si uno va a las áreas, entonces IBC 2018, 2017, se van cambiando el año y demás. Inclusive hay gente que la pone debajo del teclado, las comparte. En la oficina TIC, unos señores de desarrollo tienen un papelito que dicen que nunca se les va a perder y nadie se lo va a encontrar. Un papelito donde tienen unas contraseñas de unas bases de datos. Entonces eso no debe ser así, pero uno lo hace. El tener este tipo de contraseñas pues hace que facilita que uno pueda acceder a los servicios para recordar, pero también le facilita al que quiere robarse la información, que son contraseñas demasiado fáciles. ¿Cómo se puede elaborar buenas contraseñas? Pues generalmente, hay unos tips que dicen que habla que tiene que tener símbolos y números, que no use información personal, que no las anote, que le añada más barreras que si tengo huella. Por ejemplo, servicios como Facebook, Gmail, Hotmail y demás tienen algo que se llama factor de doble autenticación. Es que yo relaciono mi celular a la cuenta y cuando yo pongo mi contraseña, él me manda un mensaje a la cuenta o me pide un código o me manda un diciéndole si acepta o no acepta entrar. Eso me permite saber si alguien más está entrando desde afuera. Pero lo más fácil es usar frases. Yo puedo poner si tengo contraseña 2018 y le pongo unas en mayúscula, otras en minúscula, la cambio por el arroba, ese tipo de cosas. Y es una contraseña que es fácil de recordar. No voy a poner una cosa que yo no me voy a acordar. Es algo muy fácil, pero que es muy, muy seguro. Porque cumple con todo lo que nos dice acá. ¿Listo? Listo. Eso era básicamente, rápidamente, lo que les queríamos contar. Este es el grupo de trabajo de seguridad. Nosotros estamos en la oficina TIC. Cualquier inquietud, cualquier inconveniente, cualquier ayuda que necesite, nosotros con muchísimo gusto. Muchas gracias, muy amables por su tiempo. Gracias.